En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas, curaduría de contenido para un podcast de colección. Cómo contar cosas, nueva temporada. Bueno, qué capitulazo que tenemos hoy. Obviamente vamos a hablar de fútbol y sobre todo de los que juegan al fútbol, que también son personas. Así que atención, porque si no te importa el fútbol para nada, igual te vas a enloquecer, porque este chabón es un personaje espectacular. Vamos a abordar el éxito y el fracaso, el juego y la creatividad, la presión y la exposición, el trato humano y su impacto en el resultado. ¿Es importante darle apoyo a las personas, a los jugadores? ¿O hay que presionarlos hasta el máximo? ¿O hay que darles libertad y tranquilidad? El trabajo, la suerte, la cuestión de la identidad. Hablando de eso, mi nombre es Pablo Rowinski, soy @unlocutor en las redes y hoy en Cómo Contar Cosas vamos a hablar sobre un cordobés que jugaba una barbaridad, un tipo que se volvió en primera ronda de un mundial, pero que volvió años más tarde como integrante de un cuerpo técnico y terminó siendo campeón del mundo, y que mucho antes que eso fue uno de los mejores enganches de la historia de River Plate. En esa época hubiéramos dicho cómo contar a uno de los cuatro fantásticos. Hoy les digo cómo contar a mi tocayo, al Kai, al payito o al payasito, en este especial del corazón, en Cómo Contar Cosas, cómo contar al genial Pablo César Aimar. Soy un cordobés de Río Cuarto, papá de 4 hijos, fui jugador de fútbol, soy entrenador, creo que soy buen amigo, me enorgullece eso, y me enorgullece que con todo lo que hay dando vuelta, digamos, uno logra no enloquecer. Y para empezar de lleno en el tema que nos compete, su vida está marcada, signada por el fútbol literalmente desde la cuna, porque Pablo César Aimar, que nace un año después del primer campeonato del mundo argentino, se llama así exclusivamente por capricho de su padre, porque si fuera por la madre, hoy sería el Juanpi Aimar. Pero sí, me iba a llamar de otra manera, me iba a llamar Juan Pablo, creo no, estoy casi seguro. Y mi viejo el día que nací o el día que me fue a anotar, y fue y me puso César en el año 79, venía Argentina de ganar el Mundial 78 y el Mundial Juvenil del 79, mi viejo fanático de Menotti me puso César. Cosas que se hacían antes. Y hablando de su viejo, era un personaje. Muchos lo conocían a Aimar por su apodo El Payasito. De chico no le gustaba mucho porque, claro, nunca fue su apodo, era toda una confusión. Su viejo en su pueblo era una eminencia y todos lo conocían al padre de Aimar como El Payo. Entonces Pablito era el Payito Aimar, que porteñizado queda el payasito. Mi viejo, nosotros en Río Cuarto somos los hijos de él. Y bien, sin ningún tipo de complejo de ser los hijos de él. De hecho, hoy somos los hijos de él. Pero además, según dice, su viejo era un tipo especial. Dirigió juveniles, lo dirigió a él. Y viste cómo son los padres. Para cuidarlo, le dijo en su momento, cuando el niño se iba a ir a probar en River: mirá, hay 1 millón como vos. Anda a conocer la cancha, Buenos Aires, disfrutá eso. A los 3 días volvete a Río Cuarto. No es fácil mandar a un nene a otra provincia, a una prueba de fútbol, manejar la expectativa, la posible frustración. Se iba a probar en River, uno de los clubes más grandes, más populares de la Argentina, pero no quería que lo tome como una prueba. Y el pequeño Aimar le hizo caso, lo tomó realmente así como le decía su padre. El mensaje de mi viejo fue que andá a conocer Buenos Aires, que es una maravilla, la cancha de River. Yo no sé si él lo dijo para evitar el golpe de no quedar, ilusión que yo no traía. O sea, yo venía a eso. Entonces, no sé si él en ese momento, después del primer entrenamiento, cuando lo llaman para decirle que me tengo que quedar, para él fue una sorpresa o fue decir, bueno, sí, era claro, así. Pero nunca lo hablamos. Nunca hablamos de eso. Para mí fue una sorpresa total. Claro, una sorpresa. La cuestión es que Aimar quedó en River, les gustó y lo llamaron al Payo para que se quede en Buenos Aires. El padre por ahí sabía que el pibe no se traía condiciones, era ya un tipo experimentado el padre de Aimar, pero era también una lotería. El tema es que Pablito no iba con una ilusión. Entonces no es que le dicen, che, bueno, quédate, y él dice, genial, y empieza a festejar. De hecho, más bien, pasó todo lo contrario. Y entrené un día, una práctica de fútbol, y lo llaman a él para que me quede. Y entonces él me llama a mí y me dice, me están diciendo que te quedas. Lo llama y decir que yo no me quedo porque yo no vine a eso. Y además, no me quería quedar porque extrañaba a mi familia, tenía 14 años.
El camino del héroe es una estructura narrativa muy clásica en el mundo del guión. Se basa en un libro de Joseph Campbell y tiene un abordaje psicoanalítico muy profundo e interesante. Cuando al principio de la historia se rompe el equilibrio, el mundo natural, y se produce el llamado a la aventura, contrario a la creencia popular, no es que el héroe se sube al caballo y va en busca de su aventura. Lo que le sigue al llamado de la aventura es justamente el rechazo a la llamada, el rechazo a la aventura. Después le sigue el encuentro con un mentor y después sí para pasar a la etapa de las pruebas y los desafíos. Pero primero viene el rechazo. Ese año, como realmente no venía con esa ilusión, me volví, estuve un año más en mi casa, me fui a Río Cuarto. Y al año siguiente sí, ya vine y me quedé. Tremendo, quedar en River y decir, no, me vuelvo a mi casa, yo no venía a quedar, yo venía a ver qué onda. Pero bueno, después sí, vino y se quedó. Y se quedó en la pensión de River. Y algo de lo más lindo que encontré de estas joyas que suelo guardar para el final, pero que les muestro un poco también ahora, es que claro, en los años 90, en River habían tremendos recitales. Y ahora ya creo que no es así, que queda cerca, pero en esa época, la pensión de River, donde dormían los chicos, quedaba ahí mismo, en el estadio. Yo viví en la pensión de River enero del 95 a enero del 97, ponele. Fueron 2 años. Y en esos 2 años vino AC/DC, y yo no conocí una sola canción, y salimos del recital, porque fuimos todos los que estábamos en la pensión. Nos volvimos locos con eso. Vinieron los Rolling Stones, vino Kiss, tocó Phil Collins, me acuerdo. Muchas bandas yo no había escuchado, o había escuchado muy poco. La despedida de Soda Stereo la vi, después vino Redondo, ya no vivía en el club, pero íbamos a los recitales que se hacían ahí. Bueno, y ahora River otra vez está haciendo mucho, vinieron mucho, me quedé con las ganas de ir a ver Coldplay. Qué lujo igual, por favor. Nos volvimos locos, les voló la cabeza AC/DC, Kiss, Rolling Stone, muy tremendo. Piensen además que son chicos, muy chicos de muchas provincias, con muchos sueños. La cuestión es que Aimar era tremendo, pero no tremendo de travieso, o sí, pero adentro de la cancha era un tremendo jugador, un habilidoso, pero además un nene, alguien que se divertía eludiendo y jugando, y que además jugaba bárbaro y corría una barbaridad, perdía una pelota y se mataba para recuperar. Debutó en primera división con apenas 16 años. Para mí, realmente, cuando jugué a los 16 años no me di cuenta que estaba cumpliendo el sueño de muchos chicos, porque quizá no era el mío. Por eso te decía lo de la inconsciencia de la juventud. En ese momento yo estaba viviendo algo maravilloso, pero no me daba cuenta. El tipo debutó con 16 años y a los 18 ya era titular indiscutible. Aimar jugó con Bonano, Lombardi, Trota, Yepes Placente, Usain Berizzo, Ortega, Aimar, Saviola y Ángel, conocidos estos últimos como los 4 fantásticos, y era algo que se disfrutaba ver. Vamos a hablar más adelante sobre el juego en cuestión, pero para entender el nivel que tenía este chico, que en el año 2000 sale campeón con River siendo figura y en el 2001 lo venden al Valencia por una millonada, donde también es figura, en 2002 es parte de la selección que viaja al Mundial de Corea y Japón, y que se vuelve en primera ronda. El partido que a Verón se lo acusa de venderse a Inglaterra, a Verón lo sacan en el entretiempo y en su lugar entra Pablito Aimar. Contra Suecia, el partido más importante donde se jugaba la clasificación, Bielsa apuesta por la juventud, juega de titular. Argentina tenía que ganar, pero empata y queda fuera. Y vamos al Mundial con muchísima expectativa y pasa lo que pasa, que puede pasar. Tiene ese componente el fútbol. Para mí es el que más ligado al azar está, el que más cosas no dependen de vos solamente. El episodio, ya les aviso, va a estar lleno de sabiduría. Esto que dice del azar es de las cosas que más me gustó de Aimar, parte de las que motivó este episodio y de lo que quería hablar más adelante, pero bueno, una cosa me llevó a la otra y me parece trascendental. No estoy diciendo del tema del Mundial 2002. Vamos a hablar igual del fracaso, de la presión, sin hablar de excusas, pero me parece clave la cuestión del azar, de la suerte, de más allá de lo que entrenes, esas cosas que no podés controlar. Pasa en todos los juegos. Para mí el fútbol es el más popular, y lo he dicho alguna vez, porque tiene muchísimo de eso, que depende, ni siquiera vos que estás jugando, porque hay otros 10 y hay otros 11 del otro lado. ¿Sabes cuántas cosas no dependen de vos? Un montón. Lo mejor que leí al respecto es del propio Aimar, para el equipo de Deporte hace muchos años. Un entrenador pierde 3 partidos y hay un conductor de radio que dice hay que echarlo. Después, ese mismo conductor de radio sale a defender a unos trabajadores que los quieren echar de su trabajo. Entonces, ¿cómo es? Y habla del tema del exitismo, del triunfo. Dice lo siguiente: a quien gana se le perdona casi todo porque ganó.
Perder no es un drama y si ganás no tenés razón en todo. Ganaste, punto. También el fútbol está sobreanalizado, como quien intenta comprender la ruleta y se pregunta por qué cayó en el 8 y no en el 36. Sucede que siendo periodista tenés un programa de 2 horas y ¿qué vas a decir? Tenés que afirmar con el diario del lunes que el entrenador tendría, no sé, que haber sacado al arquero y puesto al 9. Hay equipos que ganan o pierden por un pequeño detalle. Y no es uno mejor que el otro, no tienen que echar al que perdió. El fútbol tiene mucho que ver con el azar, con la suerte, y por eso es tan adictivo y apasionante. No, porque le empezás a buscar cosas y siempre va a estar el que te dice, bueno, pero hace autocrítica. Y la autocrítica fue que no pudimos. No tengo explicación. Viste que a veces el fútbol tiene explicación y otra vez es un misterio. El fútbol es un juego hermoso y otra vez es un misterio. Y eso para mí me quedó en esa parte. Tenemos mucho para abordar, el tema de la autocrítica, el tema de la hermosura, porque esta joven promesa del fútbol fue al Mundial 2002 y volvió temprano. Según sus palabras fue un puñal. Y después integró en 2006 una nueva ilusión. Y siendo la mejor selección que yo había visto hasta ese entonces, hicieron un gran mundial y se quedaron afuera por penales en cuartos de final. Fue muy duro, pero nada tan duro como la derrota del 2002. Lo de Corea-Japón fue durísimo. Yo lo vi hace poco. Me puse triste como ese día, 18 años después. ¿A quién le resulta fácil renunciar a un... Porque claro, ¿qué soñas vos? Con el tiempo te amigás con la carrera, decís, bueno, jugué 2 mundiales y 2 de juveniles, buenísimo, me tocó ganar 1, sub-20, fantástico. ¿Con qué te quedás? Con el puñal. Te quedás con la que no pudiste. Lo más increíble de todo es que una vez que Aimar termina su carrera, ya nos vamos a meter con el tema del retiro, de dejar una profesión que amás, o mejor dicho, que la profesión te deje, pero una vez que termina su carrera, tiene unos años de pausa y empieza después a entrenar a las juveniles de la selección argentina. Con el tiempo le llega la oportunidad a Scaloni de hacer un interinato, lo llama a Aimar y compañía y se forma el cuerpo técnico que termina saliendo campeón del mundo. Pero antes de ser campeón del mundo, Argentina debuta ese mundial, Qatar 2022, perdiendo contra Arabia Saudita. Y en el segundo partido, contra México, si Argentina perdía, quedaba afuera del mundial, de nuevo, en primera ronda. En ese cuerpo técnico está Fabián Ayala, Walter y yo, que los 3 fuimos al Mundial de Japón. Nos volvimos en primera ronda. Por ahí la gente ni se acuerda ni quién estaba en el Mundial. Nosotros mismos, es una carga, es un peso, es una tristeza. Yo no puedo ni mirar imágenes de eso. Todavía pasaron 22 años. Y esa semana era la sensación de decir, bueno, nos va a pasar de nuevo. Nos va a pasar de nuevo. Dice Aimar que en esos días la pasaron realmente mal. Y lo peor es que no se hablaba, nadie lo nombraba. Estaba ahí, súper firme, en el aire, flotando, en la mente de cada uno. Era obvio, no había ni que decirlo. El fantasma que te persigue le debe pasar a Bielsa, que ahora está en pleno mundial con Uruguay en la misma situación. La presión a veces te liquida. Como dice Aimar, puede pasar. Pero bueno, Argentina gana, le gana a México, Messi clava un golazo, Aimar rompe en llanto y se transforma en un conocido meme. Yo tengo un hijo adolescente de 18 años que por ahí la comunicación con un hijo adolescente no es muy fluida. Por lo menos hablábamos un ratito después de los partidos, desde el vestuario. Y cuando pasó lo de Arabia, le pregunté cómo andas. Mal. Y bueno, hablamos en esos días y el día del gol ese o el día de ese partido, yo también tenía en la cabeza, decía, bueno, se me termina este ratito de conversación con él también. Tremendo, son personas, se libera algo de esa tremenda tensión, hay algo muy íntimo que a la vez es la ilusión de todo un pueblo. Y su sueño también, desde muy chico. Llegan muy pocos a ser profesionales, muy pocos. De esos, solo una pequeña élite llega a jugar en la selección y de ahí un grupo muy reducido llega a jugar un mundial. Son solo 23, hoy 26. Ya estar ahí es un privilegio absoluto. Pero claro, estás ahí y no te alcanza con eso. Obviamente lo querés ganar. Bueno, no se le dio como jugador, pero se le dio como argentino y se le dio como parte del cuerpo técnico campeón. Un poco la sensación de que a veces es verdad eso de que si lo seguís intentando un día se cumple. No siempre. Puede no pasar, podés perder, podés irte al descenso y podés... El fútbol la receta no la tiene nadie. A veces los sueños se cumplen, no siempre. Puede fallar, como decía Tuzam, a esa selección, a ese cuerpo técnico, pero también a los jugadores. El resultado les hizo que se viera todo lo anterior, todo el trabajo que habían hecho, pero el trabajo estaba hecho, el trabajo estaba, el durante, dice Aimar,
El Durante había sido fantástico, pero inevitablemente se ve el trabajo y se aprueba por los resultados. Por eso ahora vamos a meternos en uno de los ejes de este episodio, del cual obviamente ya venimos hablando, que es el tema del éxito y del fracaso, de lo que te aporta el ganar y el perder, de lo que se puede aprender de eso. Un montón de gente que habla de la derrota como algo necesario. Yo coincido con eso. A veces escucho que es más difícil gestionar el éxito que el fracaso. No lo tengo tan claro, pero coincido que las derrotas sirven para bajarte a la tierra, sobre todo, para mostrarte que hay un montón de cosas que hay que mejorar, para mostrarte también que no siempre o pocas veces todo depende de que hagas vos las cosas bien. A veces el otro las hizo mejor aunque vos las hayas hecho bien. Entender que también es parte de la vida, que puede pasar. Sigo sintiendo un montón las derrotas, nos sigue doliendo. Quizá eso mismo es lo que te hace superarte, ese inconformismo constante, pero ya a medida que pasa el tiempo vas viendo que no es tan dramático, que no es tan grave y que son necesarias a veces también. Son necesarias. Se gana o se aprende, dicen algunos gimbros en la actualidad. Pero lo que decimos siempre, no es todo tan blanco y negro. Obviamente hay contradicciones. Aimar nos dice esto y lo aclara con culpa porque sabe que ya hizo su carrera y que ahora tiene más de 40 años. Puede entender ahora que no es un drama con el tiempo, pero en su momento, allá, cuando era joven. Eso del drama, yo te lo digo acá en una nota, tomando mate, y estoy seguro que no es un drama. Ahora hubo un momento en el que casi porque era muy, muy feo perder y volvernos en el Mundial, por ejemplo, el partido con México. Claro, yo hoy te digo, no es un drama, y para nosotros esa semana fue un drama. Un drama. Claro, fue así, dormíamos re poco, con la tensión, y por ahí es más autoexigencia que de lo que viene de afuera. Pero por eso te digo, es contradictorio. Yo hoy, sentado acá, tomando mate, te digo, no es un drama. Y después no lo vivo tan así. Y sí. Entonces vamos a profundizar un poco más, porque de nuevo hay contradicciones, que a veces se pierde y que hay cosas que no controlás. No quiere decir que el esfuerzo no sirva para nada. Hay cosas que sí vale la pena destacar, y de todo ese aprendizaje, de la peor de las derrotas hasta el mayor de los éxitos, Pablo César Aimar tiene cosas para decir. La importancia del proceso, de pasarla bien, de disfrutarlo. Vamos a hablar del disfrute, de la pasión, de lo que genera el juego por sí mismo, por el propio arte de jugar. Es un juego y un deporte en el que hay tantas variables que garantía de resultado no hay nunca. Pasan un montón de cosas durante un partido, durante un año, durante un torneo. Yo sí tengo claro una sola cosa, de sí, todo lo que te pueda llegar a decir y contradecirme, volver para atrás, cambiar de opinión. El ambiente de trabajo en el que sea, si hay buena gente, por lo menos el durante... La pasas mejor. Y por lo menos los mates son ricos. Y sí. Y acá nos vamos a detener mínimamente porque es una cuestión que se habla mucho. A ver, si el 10 está peleado con el 9, si el equipo pierde porque se llevan mal entre ellos, si ganan porque son amigos y la importancia de formar un gran grupo humano, que destacan muchos directores técnicos, es un tema de debate. ¿Hace falta ser amigos para trabajar bien? Pueden llevarlo a cualquier rubro, ¿no? ¿Es mejor para el rendimiento y para el resultado la buena onda? Tampoco es determinante eso en el resultado final. Para nada, en fútbol no hay nada que sea determinante. He jugado en un equipo en que no había muy buen ambiente y ha ganado cosas. He jugado en un equipo que se llevaba maravillosamente bien, grupos espectaculares, y después no consigue resultados. No es garantía de resultado, porque hay un montón de gente que se lleva bien y después el resultado no se da, le gana uno solo. El Boca de Bianchi era el mejor ejemplo, dicho por ellos mismos, de un grupo que no era para nada amigo, pero que ganó todo. Cosas imposibles. Y miles de procesos que se llevan todos bárbaro, muy bien, no terminan en la consagración deportiva. Entonces, ¿vale la pena insistir con eso? ¿Es importante que haya un buen grupo? Es más, voy a encararlo por otro lado. ¿Es importante tener el apoyo de tus compañeros, tener el apoyo del director técnico? ¿O mejor tener compañeros o técnicos que no sean tus amigos y que no te perdonen una y que te exijan al máximo y que te pongan todo el tiempo presión? Para mí es espectacular que tenga el apoyo. Ahora, está lleno de excepciones. Yo he tenido compañeros jóvenes que lo que tenían de los entrenadores era grito, exigencia, incluso palabras peores que esa. Y los vagos han salido impresionantes solo por rebelarse contra
contra la autoridad. De entrada te digo, el apoyo, el buen trato, la manera bien de decir las cosas. Hay hay algunos que necesitan otra cosa. No hay una característica fija. Lo vimos en el gran especial de Marcelo Bielsa. En algún momento un técnico puede llegar a decirle a un jugador: usted es un cagón porque no demuestra en cancha la categoría que usted tiene, y al otro partido por ahí la rompe. Pero claro, no lo podés usar todos los partidos porque pierde el efecto. Pero bueno, evidentemente no todas las personas necesitan las mismas cosas. Está bien que eran locos más grandes, pero yo les he contado a ustedes de un entrenador que se le arrodilló a uno y le dijo: voy a tener que hacer milagros con vos. Y el loco lo vendieron a los 6 meses en fortuna y sacó lo mejor de él de esa manera. Entonces, para mí es todo un arte el que entiende qué necesita cada uno. Imaginen eso, porque tiene que ser, no sé, o Ramón Díaz o el Tolo Gallego, no sé, digo, pero un técnico arrodillado al lado de un jugador, ¡qué imagen! Pero ojo, que esto tampoco es una justificación del maltrato indiscriminado, que también se vive mucho, la presión. Pero lo mismo que decía antes de que los mates son más ricos, que algo no sea determinante para un resultado, no quita que puede ser súper recomendable llevarse bien. Que antes dije no hay nada determinante, creo que hay algo determinante, pero no solo en el fútbol, que es no quiero decir buena leche, pero eso, no hay nadie que no sea eso. Nadie que quiera estar por encima de los demás y trae resultados eso, no necesariamente, pero por lo menos el durante es maravilloso, las buenas intenciones. Claro, no es determinante para el resultado, pero sí es muchísimo mejor para la vida. Y hablando de intenciones, por más que uno tenga la mejor voluntad de volver a dar una mano, quizás esa mano que vos querés volver a dar no ayuda tanto en ese momento, porque antes de ser parte del cuerpo técnico y después de brillar en el Valencia y en Europa y en el Benfica, Aimar quiere darse el gusto de terminar de nuevo su carrera en River. La gente de River, por supuesto, que soñaba con la vuelta de Aimar, pero todo concluye al fin. Pudo completar apenas algunos minutos en un par de partidos, quedó afuera de la lista de 25 jugadores que iba a jugar la Copa Libertadores y decide en ese momento ponerle fin a su carrera como deportista profesional de élite. No como a él le hubiera gustado, no como la gente hubiese querido. Entran 5 y somos 6 y el que queda fuera es una señal muy clara de que ya no estás, para competir con los demás, no estás para formar parte. Un equipo que va a ganar la Copa Libertadores no puede poner un jugador por lo que hizo hace 20 años. Claro, él decía que le hubiera encantado jugar más, pero que realmente no podía. Aimar tuvo varias lesiones al final de su carrera, sobre todo una pubalgia que le generaba realmente mucho dolor en el cuerpo. Pero además no es algo que no disfrutás comer con dolor de muela. En todas las profesiones le vas perdiendo el disfrute, el tiempo va dejando su huella. Entendí que el cuerpo me estaba diciendo hasta acá llegamos, tampoco le podía pedir mucho más, 1,70 con suerte, 65 kilos, demasiado me dio, entonces le agradecí, nos dimos la mano y así lo viví al final. Y ojo, porque parece que es así nomás, que uno llega, brilla, la rompe toda, va al mundial, ganás ligas con tu equipo, llega el dolor, se da la mano consigo mismo, listo, terminamos. Pero no, el tema del retiro en los futbolistas profesionales suele ser toda una cuestión a atender, porque no es que termina una carrera, eso que hacías era tu vida de verdad. Mi identidad tiene mucho que ver con lo que hago. ¿Quién soy? Tiene mucho que ver con lo que hago, con lo que hice, con lo que me llena, con lo que me hace levantar a la mañana. Es difícil dejar una actividad que te llenó tanto. Mucha gente que a los 65 se puede jubilar dice, no, quiero seguir. Claro, dice él mismo que son muchos a los que les cuesta reinsertarse, reinventarse, palabras que están en el aire, pero que son reales. Hay que encontrar algo que te haga levantar como te hacía ir a entrenar. Y es difícil, realmente es difícil. El deportista se retira al 35, entre los 35 y los 40, para la vida está nuevo y para el deporte ya no, pero hay que encontrar la manera de reinventarse, de ser algo y hacer algo que te haga levantar a la mañana. Y sobre eso mismo, sobre esto mismo, habla en una de las entrevistas que vi y que me llamó muchísimo la atención, porque es una entrevista con un insospechadísimo youtuber llamado Marcos Peña. Les debe sonar Marquitos Peña, quizás de la jefatura de gabinete del gobierno de Macri.
Y así como Aimar a Sacheri le decía que su identidad tenía mucho que ver con lo que hacían, Marcos Peña lleva la conversación hacia esta cuestión del ser y el hacer. El tipo, ex jefe de gabinete, dice que le pasó en su momento con la política de separar lo que somos de lo que hacemos, que tu actividad no te define, como pasaba con tus abuelos o tus viejos. Antes eras lo que hacías y ahora sus hijos son lo que son, y que el desafío de la vida es separar esa cuestión. Y bueno, Aimar le responde. No. A mí, mi estado de ánimo, mi seguridad, mi autoestima depende mucho de lo que haga. Tiene mucho que ver con eso. En mi caso, yo prefiero tener, y eso repercute en mi estado de ánimo. ¿Qué tipo? Por favor, ¿cómo te parece separar en política lo que sos de lo que haces? ¿Cuánto nos puede importar lo que sos? En política tenés que hacer, solo importa lo que haces. Pensá, alguien que es bueno, pero hace todo mal. O alguien que es muy malo, pero que hace todo bien. Dios mío, bueno. Le pregunta, además de todo esto, ¿cómo vive Aimar esa tensión de lo que sos y de lo que haces? No, le dice Aimar. Y de hecho, dice que Aimar, que se despertó, que fue a Seiza, que entrenó, que estaba contento, de buen humor, y que si su día hubiese sido vacío, no estaría así. Hacer las cosas no es solo su identidad, es su seguridad, su autoestima, su confianza. Repercute en el rendimiento, claramente. Escuchen lo que dice en otra nota cuando le preguntan sobre lo emocional, sobre cuánto afecta el estado de ánimo. Si el técnico que consiga que su equipo juegue como los 5 minutos posteriores a ir perdiendo 3-0 y empatar 3-3, ese subidón emocional está solo ahí. El que consiga hacer que su equipo juegue siempre como ese ratito, o por ejemplo, un arquero ataja un penal a los 5 minutos, es imposible que ataje mal después. Tiene la autoestima, bueno, ¿cuánto es lo emocional? Un montón. Y no solo en el fútbol. No solo en el fútbol. El estado de ánimo y el rendimiento están íntimamente relacionados. Lo vimos en el episodio de Bielsa, que recomiendo mucho ir a escucharlo. Y hablando del loco, alguna enseñanza también le dejó a Pablo César. Y es algo que es bastante clave en todo lo que viene en la vida de Aimar, en su futuro como entrenador de juveniles. Bielsa me convenció de que ganan equipos con 2 defensores, con 3 defensores, con 5 defensores, con 3 delanteros, con 10 delanteros. El tema es que el técnico convence a sus jugadores de que su idea es la que los va a hacer ganar. Y me convenció sobre todo de que lo importante es el proceso. Me convenció de que lo que importa es lo que vos te llevas de un entrenador, mucho más de que si te llevas un título. Eso es lo que me pasó a mí. Y dice Aimar, de hecho, que no son muchos los que ganaron títulos con Bielsa, y aún así lo reconocen mucho, como Aimar, que dice que muchos jugadores sí han ganado después con otros directores técnicos y que le tocó a él eso mismo, y que Aimar va a decir que el mejor técnico que tuvo en su vida fue Bielsa. Por eso lo importante del proceso y no tanto los títulos. El proceso. Atención con esta cuestión, porque es un poco el kit de la cuestión, el carozo del asunto, es como el punto de inflexión donde el alumno se transforma en maestro. En aquel momento, junto a Diego Placente, se hacen cargo de las selecciones juveniles de AFA, el legado de José, los Peckermans Boys, heredando el trono. Tampoco tengo claro si fue intuición, si fue suerte, si fue energía, si fue no sé lo que fue, porque claro, experiencia no teníamos, pero tuvimos la posibilidad y el coraje con Diego Placente, y se armó un grupo lindo de trabajo y le metimos para adelante y ahí estamos todavía. Pero este programa se llama Cómo contar cosas. Está teniendo un crecimiento muy hermoso, como el del otro Pablo, y ayudaría mucho que califiquen con estrellitas en Spotify, que lo compartan con algún ser querido y esas cosas del amor al arte. Pero no quería decir eso. Quería decir que como en Cómo contar cosas estamos, en Cómo contar cosas vamos a contar cómo es que ejercen ese cargo, cómo formaron durante un tiempo a los mejores valores de la juventud argentina. A mí no me gusta mucho. De hecho, en alguno de los primeros entrenamientos alguien les dijo, bueno, serio porque estamos trabajando. Yo creo que no, pero es mi opinión, Cuando decís algo público, eso queda supeditado a la interpretación de cualquiera. Mi opinión es que en edades jóvenes, y siempre recalco lo de las edades jóvenes porque en adultos es diferente, entran a jugar otras cosas. En juveniles yo creo mucho más en la improvisación, en el juego, en el disfrute, en los ejercicios más fáciles de todo y que hemos hecho todos. Con respecto a solo decírselo, no, si le decimos venimos acá para disfrutar y lo que hacemos es 800 pasadas de 4.000 metros y es difícil.
Y claro, Leo Gávez en esa nota le pregunta si cuando van a su sub-17 los chicos están obligados a algo. Y Aimar dice sí, a pasarla bien. Obligados no, pero digamos que están en un lugar privilegiado, tienen que disfrutar. Aunque hay que decir que no solo es difícil por la competencia en sí, sino que la presión de estar ahí es realmente muy grande. El fútbol profesional, el deporte profesional, todos los ámbitos. Hay mucha presión, hay mucha gente pendiente. Entonces se hace difícil cuando se logra, por lo menos, intentar transitar el camino en paz. Después el resultado puede ser bueno, en un porcentaje bajo, porque al final gana uno solo, pero hicimos foco en el camino. Vamos a tratar de estar bien, de pasarla bien, de que haya armonía y después que venga lo que tenga que venir. La importancia del proceso y el problema de la presión, porque lo dijo antes, con adultos es otra cosa, pero un chico tiene que divertirse jugando y hace énfasis en la cuestión de la intervención y de la opinión. Para mí, durante, intervenir lo menos posible. Durante el partido, en la competencia, intervenir menos, porque para mí le quitas lo que él iba a hacer. Es feo que, y en cualquier otro ámbito, estás cocinando y que venga alguien y te diga, bueno, ahora sé esto, hacelo vos. Y jugando al fútbol es como que está más aceptado. En el fútbol está aceptado que viene la pelota en el aire y el técnico parala o cabecea o a un toque y a lo mejor él iba a hacer otra cosa. Pero en el fútbol está aceptado. Si vos ves los partidos y los entrenamientos, están todo el tiempo diciéndole quién está solo, cuál no. Y a nosotros nos gusta decirles que entre ellos se den esa indicación. Que entre ellos se hablen si están solos. Es algo que me rompe soberanamente las pelotas en mi equipo de fútbol y en todos los ambientes. Que te digan todo el tiempo qué hacer. Es muy loco. Después vos ves a periodistas que tienen 2 pies izquierdos, que no pueden parar una pelota ni con la mano, diciendo ¿cómo puede ser que ese delantero burro erró ese gol? Y mucho peor cuando es un tipo grande opinando de un pibe de 17, 18 años. A mí me llama mucho la atención todavía que tipos de 50 años hablen de chicos de 18 con tanta imprudencia, para bien y para mal. No deja de ser un hombre de 50 años hablando de un chico de 18, de 19, de 20, de 21. No deja de llamarme la atención, porque no deja de ser eso, un tipo grande hablando de un nene. Hablar públicamente debería estar más limitado. Obviamente tomar este recorte es una injusticia porque lo que reclama Aimar no es alguien que limite qué se puede decir y qué no. Debería ser un poco la limitación del propio criterio. Hermano, tenés 50 años, el pibe tiene 16, debutó hace 3 semanas. En una época no muy lejana, diría que de los 2000 para acá todavía era así, para hablar en una radio o en televisión, tenía que ser locutor o periodista. No era que cualquiera agarraba un micrófono. Tenía que ser medianamente un especialista. Recordemos que Aimar debutó cuando tenía solo 16 años. A mí me resultaba extraño que alguien que porque jugaste mal dijera que no podías ni ser la manija de la puerta, al partido siguiente, porque hiciste un gol y jugaste bien, te quisiera hacer una nota de 2 páginas para salvar su semana. Quería cambiar el mundo. Decía, no, si vos la semana pasada me mataste, ¿por qué me llamas ahora? O decía, no, ¿por qué voy a hablar con vos si ayer me estabas matando a mí o a aquel? Quería cambiar el mundo, dice. Qué hermosura, porque al toque agrega que se conforma ahora con que el mundo no lo cambie a él. Es aquella discusión con Marcos Peña. Uno es lo que es, en eso estoy de acuerdo, pero lo que es lo que haces. Entonces sos lo que haces, hermano. Un tipo cuerdo que se hace pasar por loco en todo momento, en todo lugar, durante muchos años de su vida, hasta el día que se muere. ¿Es un tipo cuerdo o es un tipo loco? Hoy me conformo con que el mundo no me cambie a mí, yo no convertirme en un irrespetuoso, que era lo que pasaba en ese momento para mí. A mí no me gustan no me gusta, de hecho, hoy en vez de contestar me levanto y me voy. Pero no me gustan las descalificaciones, no solo a un futbolista. No me gusta el término pecho frío, no me gusta que, bueno, sí, Nalbandián ganó 11, pero no ganó un Gran Slam, y gánalo vos. No me gusta. Del Potro tiene que ser número 1 del mundo. No, fue 5. No me gusta el descalificativo. Y en ese momento me enojaba y hoy me conformo con no ser yo eso. Y nada más. De hecho, hay un momento espectacular que en YouTube está titulado como Aimar versus los periodistas. Allá por el año 2009, Maradona, técnico de la selección argentina, clasifica de manera agónica al Mundial de 2010 contra Perú, gol de Palermo bajo la lluvia. Aimar fue titular en ese partido y cuando volvieron a Ezeiza, un periodista le pregunta sobre la reacción del Diego, que al final del partido y en conferencia de prensa termina expresando con mucha claridad su opinión sobre los periodistas.
con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan mamando. Ustedes, al tener exabrupto hacia la prensa, ¿ustedes se solidarizan, generalizan esa opinión? Vos decís ustedes y yo soy yo. No, digo ustedes, la selección, el equipo de fútbol. Y yo soy yo. Ustedes, cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta, ¿no? Estoy hablando igual, general. Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Maradona? Yo creo que cada uno tiene su manera de desahogarse. ¿Vos no lo compartís? Eso lo decís vos. No, te pregunto, no es una pregunta, No, es me una dijiste, afirmación. vos no lo... No, ponela de nuevo. Bueno, dijiste, dale, vos no lo compartís. Bueno, te hago la pregunta, ¿lo compartís? Ni lo comparto ni lo dejo de compartir. Yo no tengo por qué analizar las reacciones de los demás, ni juzgar a nadie. Cuánta altura, cuánta claridad. No lo compartís, qué chabón. A mí me pasa igual, o sea, es un mal hábito que me sale por impulso, por ponerme en el otro lugar. Quiero preguntar algo y en vez de preguntarlo lo afirmo. Es una idiotez. Yo quiero ser Aimar, pero soy el periodista boludo. Puede pasar, pero cuánta grandeza el pibe. O sea, 2009 y ya tuvo un experimentado, 30 años tenía. Me pone contento que este tipo de gente haya sido elegida para formar chicos, para desarrollar talentos. Y hablando de juzgar o analizar reacciones, a lo que se refería Aimar, cuando le toca en su momento ser entrenador de juveniles, le preguntan cómo hace con el error, cuando los chicos se equivocan, sabiendo la presión y toda la expectativa que hay. Me parece que la mejor palabra es naturalizarlo, porque va a pasar. Vos cuando empezás a andar en bici te va a caer un golpe. Cuando empezás a manejar vas a chocar. O sea, andar despacio porque es inevitable. Lo va a rayar todo el auto. Bueno, medio naturalizarlo. Y decir, bueno, sí, claro que te vas a equivocar. ¿Cómo no te vas a equivocar? Nos equivocamos nosotros, nos equivocamos el último día de nuestra vida. Claro que te vas a naturalizarlo. Para mí, Y aprovechando que estuvo un tiempo en las etapas de formación, había un tema muy recurrente cuando lo entrevistaban a Aimar y a muchos habilidosos que jugaban de enganches, de creativos verticales, y es la desaparición de los mismos. Ya vamos a ir a la hipótesis de por qué no hay más de esos jugadores, pero a propósito del juego, me interesa que nos detengamos en una cuestión antes. Acuérdense lo que hablamos siempre, estamos hablando de fútbol, pero no estamos hablando de fútbol. Estos capítulos son excusas, son extrapolables, son los temas en cuestión. Si vamos a fondo, ni siquiera estamos hablando de Aimar. Pero si vamos más y más a fondo, por supuesto que estamos hablando de Aimar. El fútbol no deja de ser un juego en el que hay de todo. Vos tenés que estar muy lúcido para sacar rápido un córner. Tenés que estar abierto a la improvisación, claro. Crear sobre la marcha. El fútbol es un juego, estar abierto a la improvisación, crear sobre la marcha. Ustedes no lo saben, pero la improvisación es de mis temas favoritos. De hecho, durante muchos años yo entrené improvisación teatral, hice shows, demás. Hoy en día no se ven tantos pibes así como Aimar, atrevidos, habilidosos, que van para adelante pasando tipos como conos. Los hay y enamoran, pero no abundan. Al principio del programa hablamos un poco de la música. Escuchen lo que dice Aimar acerca de la creatividad y la falta de creativos. Me parece lógica su hipótesis. Yo si voy hoy a tocar la guitarra y el profesor me dice lo que tengo que tocar y cómo lo tengo que tocar, y mañana lo mismo y pasado lo mismo, y en mi casa no la toco, que era lo que hacíamos nosotros hace 30 años. Nosotros sí jugábamos 3 horas después. Claro. ¿Por qué? Y porque el mundo era otro. Claro, había menos distracciones, menos tecnología y los chicos realmente jugaban mucho más al fútbol. Todo el tiempo, en la casa, en los colegios, en los clubes y después de los entrenamientos también. Hoy los chicos solo juegan ese rato que van al club. Antes vos al club ibas a que te acomodaran un poco. Te decían, bueno, vos mirá, podés ser lateral derecho. Y cuando jugabas salvaje en la calle, nadie te decía que en tu área no tirabas un caño. Te acomodaban en el club. Ahora el caño ya lo sabía tirar. Es más, jugábamos, el que le hacían un caño, los otros le pegaban. Y sí, esa parte salvaje, hoy los chicos o la mayoría no la tienen. Y esto es importantísimo porque lo vimos muy claramente en el capitulazo del Pepe Mujica. Y en todos los capítulos en realidad. Es un factor clave también en el crecimiento de este contenido, de este podcast, que de nuevo agradezco con el corazón que estén ahí escuchando. Y estoy hablando, por supuesto, del factor tiempo. Pasábamos horas con mi hermano, con un amigo, con los vecinos. Nosotros jugábamos, por eso ahora dicen el potrero, por eso tenían la técnica, porque jugaban en el potrero. No era el potrero, era el tiempo que pasaban ahí. Claro. No era que ahora los tenés que poner jugando en una cancha fea para que jueguen bien. Sí. No, era el tiempo. Pasábamos 4, 5, 6 horas, cabeceábamos. Es muy claro, no era el potrero, era el tiempo. Eran muchas horas. Está la teoría de las 10.000 horas, que entrenando y dedicándote 10.000 horas de tu vida podés destacarte mucho en algo.
juego. Y en eso, de la falta de creativos, de encaradores, tiene otra teoría que es la modalidad del fútbol de hoy. El tema de jugar al libre toque o de jugar a 1 o 2 toques. No eludir a un jugador, sino pasarlo estratégicamente mediante la ubicación de otros jugadores. Nosotros íbamos al club y nos decían, bueno, hace esto a 2 toques. Pero en la calle ya habías hecho todo lo otro. Entonces sí que te acomodaran. Ahora si vos la hora y media que vas al club haces todo a 2 toques, es normal que ninguno gambetee el fin de semana. Ni mejor ni peor jugador, porque hay grandes jugadores que no gambetearon nunca. Y de hecho hay hoy jugando grandes, de los mejores jugadores del mundo. Toni Kroos no gambetea. Lo mismo, no sé, Modric, Busquets, Xavi, quizás. Cada uno pondrá su ejemplo. Pero a mí me encantaba Aimar, me encantaba Ortega, me encantaba Ronaldinho. Jugadores atrevidos, jugadores distintos al resto. Lo que te deja el fútbol es, no sos vos solo, no te salvas solo, estás para tus compañeros. De hecho, tus compañeros son eso, son los que te tienen que salvar de tus errores. Y vos sos el que tiene que ayudar a sus errores. Si todos los que están jugando se van a comprometer en recuperar rápido la pelota, yo que soy el que la tengo, me animo a hacer más cosas. Yo me animo a inventar, a poner a disposición del equipo mi creatividad, porque la puedo perder. ¿Por qué? Porque me van a ayudar los otros días a recuperarla. Es inconsciente. Si vos sabés que tus compañeros te van a ayudar a recuperar la pelota, te animás a hacer cualquier cosa. Ahora, si vos decís, la pierdo yo y el único gil que... Perdón, que va a tener que correr a recuperarla soy yo, no me animo a hacer nada. Y sí, lo mismo si la perdés y te van a putear 3 años por esa pelota. Y a propósito de esto, otra analogía musical, porque el animarse a equivocarse tiene también que ver con el rol que ocupan los demás y la importancia y la jerarquía de cada espacio que se ocupa en la cancha, el valor de cada lugar. Es un deporte de equipo, es un deporte en el que he aprendido con los años a valorar a ese que no es primera guitarra, que no es el cantante de la banda de rock, que es el que toca el bajo. Viste que el bajo no se conoce mucho el bajo. ¿Quién es el bajista de...? Pero es fundamental. He aprendido a valorar un montón a esos futbolistas que hasta en muchos casos, y hay varios casos en esta selección, y hay en los juveniles, y hay en todos los equipos, que incluso muchas veces no juegan. Hacen los entrenamientos bien, perfectamente bien, alientan a los demás, están siempre al pie del cañón. Son los que hacen equipo. Rescato de todos estos años un montón a esos. Y además, el valor del juego en grupo, en equipo, estar por un bien común. Me gusta cuando Aimar habla así, porque de nuevo, en su momento fue joven promesa, estrella, alguien que se divirtió y que hizo divertir dentro de la cancha. Hoy es un líder, es un formador y es un orgullo para el deporte que eduque con este ejemplo. Que al final el fútbol es fantástico. Como juego, no debe haber un juego más lindo. Porque los buenos, con los buenos, mejoran un montón, pero ahí no todos los equipos tienen 15 buenos. Y entonces esos buenos tienen que ayudar a los otros, y esos que no son tan buenos apoyan a eso y corren por ello. Es divino como juego. Es hermoso el amor por el juego, pero también por los valores, por lo que representa, que no es el exitismo, el triunfalismo. Obviamente quiere ganar, todos queremos ganar, pero lo lindo, lo que realmente disfruta es jugar. Ahí está su pasión y ahí está también su identidad, lo que lo representa, lo que lo toca a él y a muchos, la fibra más sensible. Vos cuando te gusta tanto un juego, para hacerlo 4 horas, 5 horas por día, yo me pasaba horas con mi hermano jugando, horas, rompíamos todo, mi vieja nos debe haber querido matar más de una vez. Ese rato de jugarlo sí, es un lugar en el que sos vos mismo, en ningún otro lado te sentís más vos que ese. Lo sentís como donde sos vos, ahí sale todo de tu personalidad, pero cuando tenés esa edad, cuando jugás en el patio del colegio con una chapita, ahí das la vida. Eso es la parte maravillosa de ese juego, de cualquier otro juego que te apasione. Los chicos que juegan al básquet, al tenis, algo que los apasionó durante su infancia, que después va teniendo otras cuestiones que tienen que ver con el profesionalismo, pero ellos se habrán sentido ellos mismos a los 10 años jugando a eso. Y a nosotros en el fútbol lo mismo. Es eso, encontrar lo que te mueve, lo que te apasione, pero además, en eso que veas que sos bueno, que tenés un valor, que podés desarrollarte, el Ikigai. Para eso también hay que probar, hay que vivir, hay que tener experiencias y poder equivocarse. No es grave, no hay apuro y no hay una receta única. Aimar, por ejemplo, tiene la suya. Cada uno tiene su receta.
de cómo encontrar su calma, su paz, su envión para levantarse de una frustración. En mi caso, nada es para tanto. Nada es demasiado grave, obviamente sacando las cosas que sí son graves. La salud, pero dentro de la salud y nada es tan grave. Pero claro, para llegar a esa conclusión, yo ya tengo 45 años, entiendo el de 18, que se hunda porque rompase, lo recontra entiendo. Y atención, porque antes de meternos en algún detalle de color final del episodio, voy a ir a esto que me parece espectacular, porque dice, en su caso, la receta es nada es para tanto, y encontré una curiosidad muy linda sobre su madre. Al principio hablamos del payo de su padre, que se fue de este plano hace muy poco, hace unos meses nomás, antes de que empiece este Mundial de 2026, y sobre el final vamos a hablar sobre Mari, sobre su madre, quien también se fue unos meses antes del Mundial pasado, de Qatar 2022. Mi mamá fue una mamá maravillosa, de su frase era todo llega, no hay ninguno de los tres ansioso. Con su todo llega. No te vuelvas loco. Yo creo que en su cabeza fue siempre, en la vida adulta, es evitar volverse loco. Evitar volverse loco. Nada es para tanto. Todo llega, ningún hijo ansioso. ¡Qué definición! ¡Qué hermosura! Porque esa enseñanza es clave en tres aspectos. En lo que es su propio juego, en el fútbol, en lo que es en la enseñanza y en lo que es él para con el mundo. En lo que respecta a su propio juego, es muy claro, define a Bielsa como su mejor entrenador, pero ahí al ladito de Bielsa hay otro que lo destaca mucho tremendamente. Es su técnico de Benfica, el señor Jorge Jesús. Tuve a Jorge Jesús, un portugués, y me dice, los grandes jugadores no son ansiosos. Tiene razón. ¿Por qué dice esto este tipo? Y sí, los grandes jugadores no es que se vuelven locos por la pelota. La pelota está a 40 metros, ¿para qué voy a correr para allá? Los grandes jugadores no son ansiosos. Eso también me quedó muy presente. Todo llega, hijo sin ansiedad y el disfrute. El segundo enfoque tiene que ver con la ansiedad, pero desde el lado de él con el mundo. Y sobre eso vamos a hablar en esta parte final del episodio, de la salud mental. Cómo evitar volverse loco. Por ejemplo, le pasa a un futbolista que juega en un club, que por ahí tiene 17, 18 años, o 22, 23, y que hay un hincha o simpatizante del rival que quizá tiene 30 o 40, que tiene un laburo que no le gusta, un sueldo que no le alcanza, o simplemente un odio acumulado por vaya uno a saber qué. Vos querés cambiar el mundo y ves cosas y te parecen injustas cosas que con el tiempo decís, bueno, son así, no te vuelvas loco, te va a putear el de Boca en la calle, no te enojes. Él no estaba viendo un chico de 18 años, está viendo un rival. No es fácil manejar eso con calma. Con el tiempo, después me tocó Sporting Benfica o Benfica Porto y lo manejás de otra manera. Este loco está insultando a esta camiseta, no a mí. Y es una locura, uno está fuera de sí. Yo por ahí le he gritado barbaridades a pobre tipo del ascenso que no sabía ni su nombre ni su apellido, que jugaban por 2 mangos, que se rompía el orto entrenando en invierno. Pero el último aspecto que me interesa sobre esta enseñanza clave de la madre es en lo que respecta a su rol como formador, la etapa que vivió y que marcó a esos juveniles que van a ser la próxima generación. Creemos que con los chicos hay que disfrutar el proceso, porque después el resultado depende de un montón de cosas. Y si vos la pasás bien durante, después puede pasar que perdés, pero creemos en esta actividad buenísima que es el entrenar con gente joven, con chicos jóvenes, que disfruten el proceso, que se lleven de ahí la sensación de haberla pasado bien. Esto último es lo más importante, que se lleven la sensación de haberla pasado bien, disfrutar el proceso, porque después todo llega. No es poco pasarla bien. No es poco pasarla bien haciendo algo sano, haciendo algo al aire libre, aprendiendo, creciendo. Todavía ellos no entienden, como no lo entendíamos nosotros los 15 años, que la vida tiene sus líos, que probablemente estén viviendo la mejor etapa de su vida, haciendo algo con lo que soñamos un montón y que está siempre puesta la palabra pasión. Y hablando de algo tan sensible como es la pasión, como son los sueños, las ilusiones, las esperanzas de cada ser, creo que lo más importante de todo es conocerse, poder ser justo con uno mismo, y no es nada fácil. De eso justamente se trata la terapia. No sé si en algún momento tuve dudas de que el rival era yo. O sea, me pasa hoy. Si uno se tira en la cama y le encuentra la vuelta, no se levanta. Todos tenemos temas para decir, bueno, esto es ¿qué hago yo acá?
Pero también tenemos lo contrario. Sé por qué estoy acá. Tengo hijos, quiero que estén bien, que la pasen bien, quiero tener una vida plena. Todo el mundo tendría que verse a sí mismo como a quien tiene que vencer. Es hermoso que lo diga él, sobre todo tan metido en el mundo del fútbol profesional, en el deporte de alto rendimiento, en la meca de la competitividad, porque es tal cual, uno lucha contra uno mismo, ahí está la base, el core, el secreto del éxito. El rival sos vos. Es una lucha diaria contra uno mismo, y en el deporte es eso mismo. No sé cuánta gente es capaz de animarse a verse. El que lo consigue y el que se anima a verse y a levantarse todos los días y ganarle el del espejo, es un genio. Y digo que está buenísimo que lo diga él, porque el tipo es un dotado, es obviamente una estrella, jugó 2 mundiales, fue campeón y figura acá y allá, y lo hablamos más temprano en el episodio, el tema del azar y de la suerte, y hay algo espectacular que dice al respecto, y que no es bueno solo por lo que dice de la suerte, sino por el cómo y el cuándo, por el timing. Es un arte, decía en otro momento, y a propósito del resultado, del exitismo, del triunfalismo feroz, me parece espectacular que alguien, aunque sea sin saberlo, desde el lado triunfador, sea artífice de su propio ejemplo. Cuando perdés, no podés hablar de la suerte. Cuando ganás, está bueno que alguno cuando gana diga que hay alguno que lo hace. Y tuvimos suerte también. Tuvimos cosas que no dependían de nosotros y nos beneficiaron. De verdad, cuando muchas veces que ganás, hay cosas que no dependen de vos. Porque en lo lindo que tiene el fútbol es que está dominado por el azar. Es como la vida, que a veces es injusta, a veces es preciosa, muchas veces es terrible, te hace gozar, sufrir, amar, llorar. Es una montaña rusa de emociones y por eso es tan hermoso, porque tiene que ver con los sentimientos, porque tiene que ver con el sentir. Es de sensaciones también, muy de sensaciones. Me ha pasado de levantarme a la mañana y decir, hoy perdemos, entrenamos mal, estamos todos mal. Esto, la energía esta, ¿no? Y lo contrario, de empezar un año y decir salimos campeones. Faltan 30 partidos. Pero va todo bien, va todo bien. Después esa misma energía a lo mejor te va llevando a que las cosas que no dependen de vos te beneficien. Pero es un misterio. Y con ese misterio quiero cerrar con una particularidad que me encontré, no porque sea extraño o extravagante, sino porque no conocía nada de la vida de Aimar, más allá del fútbol y su filosofía de vida que rodea y sobrevuela el mundo del fútbol, y es el tema de la fe. Y él, que se lo ve siempre un tipo muy alegre, siempre con buena energía, lo vincula precisamente con eso. Yo rezo a la noche, rezo sobre todo agradeciendo. Creo mucho en el agradecimiento, creo que el agradecimiento y la felicidad están al lado. Agradezco mucho la salud de mis hijos sobre todo. Todo lo demás creo que se acomoda. En las energías creo un montón, creo mucho en la intuición. Me considero alguien intuitivo. Por ahí no siempre le di tanta bola a lo que me parecía que iba a pasar. Con el tiempo me fui amigando con esa energía y yo ahora le doy bastante más importancia a lo que siento y a lo que me pasa, sobre todo con las demás personas, con situaciones que se van dando casi diariamente. Y ese espíritu tan humilde y tan espectacular es de alguien que podría habérsela creído más que nadie. Y no solo porque era un fenómeno, sino porque otro fenómeno lo tenía de ídolo. Algo que evité decir hasta el final porque no tiene casi nada que ver con él, pero creo que a todos les interesará saber que el ídolo absoluto de Lionel Messi era y es Pablo Aimar. En un partido en España fue un pequeño Messi con la vieja camiseta 30 a pedirle la suya a su ídolo. Para mí está buenísimo. A mí no entro por la puerta, obviamente. Que Messi diga eso, para mí está buenísimo. Y bueno, que piense eso, que lo diga, que venga y me pida una camiseta, para mí es espectacular. Te lo repito, no entro por la puerta. Me llena de orgullo. Es una hermosura porque encima la declaración es previa a tenerlo en la selección. Porque claro, después del Sub-17, cuando le toca el turno a Scaloni, Aimar y compañía, ellos nos dieron la alegría más grande del mundo, algo único e inolvidable, una experiencia que les vamos a agradecer por el resto de nuestros días. Lo que pasó superó nuestras expectativas 1000 veces. Es fantástico, es un montón que tanta gente haya estado contenta. Eso es una energía, no sé, comparable con qué. ¿Y saben con qué lo compara, Aimar? Algo insólito para mí, haciendo este episodio. Lo compara con el hecho artístico, lo compara con la cuestión teatral, con la capacidad de hacer emocionar a la gente. Mira, hay tipos que hacen humor y llenan un teatro y ese es para agradecerles a alguien que te hace reír.
Y alguien que te hace emocionar, sea lo que sea, una película, en este caso fue el fútbol. Y a nosotros nos pasa en la calle, a nosotros nos sigue pasando, hay gente que te dice gracias. Eso es por eso te digo, es increíble que nos haya pasado a nosotros. Y sí, Pablo, tocayo querido, por supuesto que te vamos a agradecer para siempre. Por el fútbol, por la magia, por la belleza, por la diversión. Es muy hermoso divertirse en esta vida, capturar momentos de felicidad, hacer que la alegría domine al pueblo más allá de todo. Es algo único. Ese día va a quedarse para siempre con nosotros. Y por el resto, el fútbol, la sabiduría, la genialidad, la filosofía. Muchas gracias. Ojalá siga formando muchísimos talentos más en este especial super especial del día de hoy, en pleno Mundial 2026, en plena competición en la fase de grupos. ¿Cómo contar a un miembro del cuerpo técnico? ¿Cómo contar a un virtuoso del deporte? ¿Cómo contar a un cordobés espectacular en este gran especial del corazón? ¿Cómo contar a Pablo César Aymar? Muchísimas gracias, Facu Sosa, clave en la operación de este programa. Y muchísimas gracias a ustedes que llegan acá hasta el final. Me asombra y me alegra muchísimo que les guste esto que se hace con tanto amor. Que siga el crecimiento y que siga la alegría. Pueden seguir el contenido en Spotify, en YouTube, en Instagram y en WhatsApp de Cómo Contar Cosas. Es hermoso el fútbol, porque hay veces que a vos no te toca salirle a uno, pero este está jugando mal. Las taparon mal las últimas 3 veces. Salile, ¿entendés? El fútbol como juego es hermoso, como juego puro, ¿eh? O sea, acá son un buzo, otro buzo que hacen de arco, una pelota, 2 piedras del otro lado, no hace falta mucho, sí hace falta mucha gente, pero en el fútbol se juntan. Hoy vas a una cancha de alquiler y están todas llenas. Hasta aquí, ¿Cómo contar cosas? Los formatos, los modos, el cómo contar. ¿Cómo contar cosas? Un podcast de autor entre los más escuchados de la Argentina. Este podcast se hace con amor. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. ¿Cómo contar cosas? Curaduría de contenido para un podcast de colección. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. En esta época, es realmente un gran valor. A las personas que disfrutan esto, gracias por compartir esto que nos une. Hasta la próxima. Nada es tan grave, obviamente, todo llega.